todos los estadios míticos les llega su hora, y esta vez es el turno del Teatro de los Sueños. El histórico Old Trafford, casa del Manchester United, ya tiene más de 100 años y necesita una renovación para que el club siga creciendo. Aquí te contamos su gran historia, cómo se fue desarrollando, sus actuales problemas y cuáles son los proyectos a futuro del club. ¿Serán estos los últimos años de la icónica casa de los Red Devils? Acá te lo contamos. Old Trafford es uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Manchester. El mítico estadio inició su historia en los primeros años del siglo XX. En esta etapa, el club llamado Newton Heath pasó a llamarse Manchester United y su presidente, John Henry Davies, decidió que era momento de construir un estadio propio, ya que su cancha en ese momento, llamada Bank Street, tenía pésimas condiciones y estaba rodeada por fábricas que tiraban humo en todo momento. Encontró el lugar para la construcción al norte de la zona de Old Trafford de la ciudad. La construcción iba a tener capacidad para 100.000 personas, pero se redujo a 80.000 por cuestiones de presupuesto. En total, el estadio costó 90.000 libras esterlinas, unas 15 millones de libras hoy en día. Se inauguró el 19 de febrero de 1910 en un partido ante el Liverpool. Muchos tildaron al estadio como el más moderno de Inglaterra, y fue así hasta la construcción de Wembley en 1923. Durante la Segunda Guerra Mundial, Old Trafford fue utilizado como un depósito para el ejército inglés. En marzo de 1941, un bombardeo nazi destruyó gran parte de la estructura, obligando al club a mudarse al recinto de sus rivales en Manchester City por varios años. Su cancha recién se volvió a usar en 1949, pero sin techo en las gradas. Las refacciones hicieron que el estadio reduzca su capacidad a casi 30.000 personas menos. En la década del 50 se instaló techo en otros sectores y lumínica para jugar de noche. Para el Mundial de 1966 se cambió el diseño del techo para que no utilice columnas y moleste la visual de las personas que estaban debajo. Cada año se realizaron nuevas obras, esto gracias al éxito deportivo del club con los Busby Babes a partir de la década del 50 y 60. Fue en estos años donde Bobby Charlton, una de las máximas leyendas del club, dijo que el Manchester United y su estadio eran el Teatro de los Sueños, un nombre que sigue siendo utilizado hasta hoy. A medida que se iban adaptando zonas, la capacidad del estadio fue bajando. A comienzos de los 90, con la exigencia que todos los estadios tengan asientos por seguridad, la capacidad total bajó a solo 44.000 personas. Como el club empezó a tener éxito en lo deportivo con Alex Ferguson como técnico, se comenzó una reforma total a partir de 1995, esto para ser sede de la Eurocopa del 96. Aquí se derrumbó el sector norte y se expandió el terreno alrededor para crecer aún más. A comienzos de los años 2000 comenzaron a agregar segundas bandejas en los sectores del este y oeste. La última renovación fue en el 2006, cuando se agregaron 6.000 asientos a los sectores noreste y noroeste del estadio, para llevar la capacidad a un total de 75.957 personas, siendo así, por mucha diferencia, el recinto con mayor capacidad de toda la Premier League. El club promedió 74.498 hinchas por partido en la temporada 2021-2022, 15.000 más que el siguiente en la lista, el Arsenal. Fue en este tiempo que el club se convirtió en uno de los más poderosos a nivel deportivo y económico del mundo. Desde el año 1990, Old Trafford fue sede de 13 títulos de Premier League, 6 Copas FA, 2 Champions League, 2 Europa Leagues y diversos títulos más. La capacidad del estadio y su estatus como uno de los clubes más importantes del mundo permiten que Old Trafford sea el estadio que más dinero recauda por año en la Premier League, unas 163 millones de libras en la temporada 2022-2023. El problema de estos desarrollos por partes y tener una estructura de más de 100 años es que han hecho que el estadio quede relegado en comodidad para los hinchas en comparación a sus rivales. Uno de los mayores problemas de la estructura es su techo, ya que tiene fugas importantes en los días de lluvia, haciendo que algunos asientos sean inutilizables o mojando a los hinchas en ciertas zonas. La zona de Stretford End ha quedado inundada en varios partidos donde las lluvias fueron muy intensas. El tener un estadio viejo afecta en todos los sentidos a los hinchas. Los accesos y pasillos de Old Trafford tienen menos espacio que otros estadios. Hay menos lugares de venta de comida y bebida, además que los asientos son más incómodos. La infraestructura antigua también lleva a que haya más problemas con la higiene de los alimentos y la limpieza de diferentes zonas. La enorme capacidad también causa problemas en los accesos, ya que siempre se generan grandes embotellamientos de vehículos y los accesos por transporte público, sea tren o bus, no son suficientes para la cantidad de hinchas que van a cada partido. Uno de los grandes problemas del club en este tiempo fueron sus dueños, la familia Glazer. El grupo estadounidense incurrió en una enorme deuda para comprar el club y se dedicó por casi 20 años a invertir casi nada en cuestiones de infraestructura. En lugar de encarar grandes proyectos de renovación,
las obras se detuvieron desde su llegada y no había planes para grandes cambios, y esto causó que quede el estadio relegado. Al mismo tiempo, los rivales del fútbol inglés han encarado grandes proyectos de renovación. Su máximo rival, el Manchester City, está en el estadio Etihad, inaugurado en el 2002, y ha continuado haciendo reformas, incluyendo una reconstrucción casi total del sector norte, modernizando todas las zonas del estadio. Otros clubes como el Arsenal y el Tottenham Hotspur han construido nuevos estadios de última generación, gastando miles de millones de dólares y no están limitados por una construcción de 100 años antes. Una muestra de cómo el estadio ha sido superado en desarrollo es que el estadio Etihad fue elegido para ser sede de la Eurocopa en 2028 de Manchester, algo impensado hace al menos una década atrás. Esto se da porque no hay certeza sobre el futuro del estadio y sus planes de renovación o demolición, por lo que el Etihad fue visto como una opción más segura. Estas situaciones han causado que Old Trafford quede muy por detrás de sus rivales a nivel de comodidad, en especial para los hinchas con mayor dinero y que más pagan por sus asientos. A esto se suma la caída en lo deportivo del club, superado de gran manera por el City. La falta de títulos también hace correr el riesgo de perder hinchas e ingresos a futuro. En 2024, Jim Ratcliffe, dueño de la empresa Ineos, compró el 25% del club, comenzando una nueva era con mayores inversiones, la principal siendo la idea de una renovación total del actual estadio. Este proyecto será el más importante de la historia del club, por lo que se buscan varias opciones para encarar la construcción. La primera opción para Ratcliffe es la reconstrucción de la estructura actual de Old Trafford. Aquí la intención es hacer una reforma casi total para poner al estadio al nivel de los recintos más modernos del fútbol, mejorando en todas las áreas. La capacidad del estadio aumentaría a unas 87.000 personas, siendo el estadio de clubes con mayor aforo del fútbol inglés. Actualmente el sector de menor aforo del estadio es el sector sur, porque hay una línea de tren detrás que no permite que se pueda expandir, como sí ocurrió con otros costados. A pesar de esta dificultad, uno de los planes es construir la grada por encima de esta vía, permitiendo así el aumento de capacidad que se necesita. El plan de reforma también contempla la instalación de más zonas VIP, lugares de venta de comida y bebida y mejora de accesos. El proyecto de reforma costaría unos 900 millones de dólares, casi el costo de un nuevo estadio, debido a la cantidad de obras que se tendrán que realizar. Uno de los problemas de este proyecto es que la capacidad del estadio disminuiría por etapas mientras se desarrolle la construcción. Esto afectaría la cantidad de dinero recaudado por el club en estos años, algo clave para llevar adelante a la institución a nivel deportivo y para cubrir los costos de la obra. La otra opción es comenzar desde cero y construir un estadio nuevo. Esta idea es impulsada por Ratcliffe, quien cree que es el camino que debe tomar el club para encarar una nueva etapa. Esta nueva estructura sería levantada junto al viejo Old Trafford, hacia el costado oeste del actual estadio, permitiendo que el club siga disputando sus partidos sin afectar la capacidad del estadio. Esto también permite al United desarrollar un recinto sin limitaciones de la estructura antigua, pudiendo invertir para convertirlo en uno de los más modernos del mundo. El aforo del nuevo estadio sería de unas 100.000 personas, casi 40.000 más que el siguiente estadio con más capacidad de la Premier League, el del Tottenham, y superará a Wembley como el recinto deportivo con más capacidad del Reino Unido. Con esta capacidad, solo quedará detrás del Camp Nou a nivel aforo de estadios en fútbol de Europa. Hasta ahora las pocas imágenes que se han mostrado son de una estructura parecida a la del Allianz Arena del Bayern Múnich o al del nuevo estadio del Tottenham, pero no se han dado mayores detalles. De cualquier forma es probable que el diseño del proyecto final sea muy diferente. En otros casos han sido imágenes creadas por inteligencia artificial. Un proyecto así de ambicioso tiene un costo altísimo. Se espera que, como mínimo, el nuevo estadio del Manchester United cueste 2.000 millones de libras, unos 2.500 millones de dólares. Con este valor, sería el estadio más caro del fútbol del mundo y el segundo más caro de la historia de cualquier deporte, solo quedando por detrás del SoFi Stadium de los Rams de Los Ángeles en la NFL. Costaría más que el doble que el proyecto de remodelación y su construcción se estima que tardaría unos 7 años, así que lo más temprano que podría estar listo es en el año 2032. Para encarar este proyecto, miembros del club se reunieron con los encargados de construcción de estadios modernos como el propio SoFi Stadium y también del nuevo Santiago Bernabéu, considerado el proyecto de fútbol más moderno del mundo. Incluso se mencionó que el estadio podría tener una pantalla 360 como la de SoFi, que es la más grande del mundo. Una de las dudas sobre qué opción elegir se debe a la visión de los hinchas, si es que quisieran mantener la vieja estructura o si quieren un estadio construido desde cero. Para esto el club hizo una encuesta a 50.000 personas, donde el 52% de los fanáticos del club prefieren un nuevo recinto en lugar de una reforma total.
esta opción elegida por el 31%, con el 17% aún indeciso sobre cuál elegir. La propuesta del nuevo estadio tuvo un avance importante con la aprobación del Consejo de Trafford del proyecto. Una de las condiciones es que se mude la operación de ferrocarriles de carga que está en la zona aledaña al campo actual para que se permita que se levante allí la nueva estructura. Esto implicaría una inversión enorme para ajustar los detalles logísticos y aún está pendiente de aprobación. Además de las obras del estadio, también se realizarán diversas construcciones en la zona alrededor del nuevo estadio. Entre estas obras se construirían unas 5.000 casas para residentes, compensando así la pérdida de espacios por las obras. También se impulsaría la creación de nuevos sectores comerciales y una mejoría en transporte público que llega a la zona, permitiendo mayor conectividad y circulación de personas. Se estima que la construcción y renovación de la zona podría dar trabajo a unas 90.000 personas. La pregunta en caso que hagan el nuevo estadio es, ¿qué pasará del viejo Teatro de los Sueños? Lo que siempre ocurre en estos casos es que la vieja estructura se derrumba, pero esto podría no ocurrir en este caso. Una de las ideas del club es reducir la capacidad del recinto y utilizarlo para otros equipos, por ejemplo el equipo femenino del club. Aún se tiene que determinar si esto es factible a nivel financiero. Lo que es seguro es que Old Trafford nunca más será el mismo recinto, pero esperan que la nueva construcción cree nuevas historias de éxito para los hinchas de los Red Devils. Para ustedes, ¿cuál debe ser el proyecto para el futuro estadio del Manchester United? Para conocer otro plan de renovación, hagan clic en el video del Estadio San Siro de Milán.